pero muy buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Hoy, 12 de mayo del año 26, damos gracias al Señor porque nos concede una vez más estar al aire, una vez más compartir, una vez más ser edificados y edificar a través de este devocional Café de Reino. Damos gracias al Señor. Sea usted bienvenido, bienvenido a este Café de Reino. ¿Sabe, mis amados? Esta mañana estuve meditando, amanecí meditando en un texto y es en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 dice así la escritura en el versículo 3, o más bien el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Luego quiero saltarme al versículo 3. Porque habéis muerto. O sea, si yo he resucitado, evidentemente tengo que haber muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Si hay un lugar seguro, es estar con Cristo en Dios. En Dios. Solo el meditarlo, el privilegio de estar ahí salvaguardado por el Señor, sabiendo que Él es mi fortaleza, es una gran bendición. Hoy en nuestro Café de Reino tenemos un amigo de la casa, tenemos un ministro, un siervo, pastor, misionero. Damos gracias a Dios por su vida. Mi amado pastor Freddy, bienvenido a este Café de Reino, pastor. Gracias, Pastor Ángel, muchas gracias. Es una bendición nuevamente muy grande de estar, así como me lo repite aquí la aplicación, estar detrás de las cámaras, detrás del escenario. Me parece algo muy bonito. Dios les bendiga a todos. Dios sea trayendo sobre cada uno esas más ricas bendiciones que Dios siempre sabe tener. Y me gozo en el Señor de estar esta mañana con ustedes, Pastor. Gracias, pastor. Para nosotros es una gran bendición que su merced se sume a la edificación de la iglesia. Pastor, porque estos espacios son espacios de edificación, son espacios de crecimiento, son espacios de nutrirnos de la verdadera fe. Ah, pastor. Amén, amén. Yo creo que son escenarios en los cuales, si lo supiéramos como aprovechar siempre, ¿no? O sea, la tecnología es algo muy tenaz hoy en día. La tecnología es algo que absorbe, algo que como que quita tiempo, pero sabiendo usar estos espacios de la tecnología, podemos ser edificados como iglesia, podemos ser restaurados como iglesia, tener una palabra que Dios toque nuestro corazón para así mismo tocar a otros con esa misma palabra. Entonces yo creo que estos son espacios muy bonitos. Así es, pastor. Hoy nuestro tema es bien interesante, como todos los que Dios nos permite tener. Nuestro tema es cómo debe ser mi búsqueda a Dios. Y pensaba en este tema, pastor, y amados que están conectados esta mañana, pensaba en cómo Dios permite muchos escenarios en nuestra vida solo con el fin y el ánimo de buscarle. Y recordaba el libro del profeta Amós en el capítulo 4 y en el capítulo 5, cómo Dios permite que sucedan cosas y acontecimientos, y como que acontecimientos tan fuertes que solamente nos permite ver el corazón del ser humano, un corazón rígido, un corazón fuerte, pero el Señor en su misericordia insistiendo con sucesos solamente para que le busquemos. Y ahí es donde hallamos ese texto maravilloso, buscadme y viviréis. Ah, pastor. Interesante, pastor, interesante. Yo creo que toda la Biblia en sí es ese buen consejo de cómo podemos nosotros mirar esa iniciativa de Dios hacia la salvación del ser humano, ¿sí? Cómo quiso Dios desde un principio, desde un Génesis, cómo quiso Dios que el ser humano se conectara con él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, cada uno de estos aspectos, pastor, yo creo que si relacionáramos cada libro, cada historia de cada profeta, de cada personaje bíblico, vamos a encontrar esa excelencia de Dios en el ser humano, con la grande intención de que el ser humano siempre esté buscando a Dios de la mejor manera.
Así es, pastor. Entonces, si el Señor dice, buscadme y viviréis, pues hoy traemos esto, Ah, cómo debe ser mi búsqueda a Dios, pastor. y la intención, ¿no? Buscadme y viviréis. O sea, no Viviréis, es simplemente búsqueme porque el que en otro texto dice el que me busca me halla, ¿no? Bueno, sí, me encontró, pero específicamente va a vivir, que es lo más maravilloso de todo esto y la lucha que vamos a tener o que tenemos diariamente como seres humanos. Buscadme y viviréis. pastor, si nosotros meditáramos en ese texto, solo rumearlo, ¿cierto? Mm, O sea, no pase a otro texto, quédese ahí. sí, señor. O sea, mi vida depende de la búsqueda de Dios, de buscarlo con un corazón sincero, ¿ah, pastor? Es prácticamente, pastor, encontrar a Dios eh, con la intención de poder habitar con Él para siempre, ¿sí? Es buscarlo con la intención de habitar con Él para siempre. Yo creo que ese tiene que ser uno de los bosquejos muy bonitos para Así es. predicarlos en cualquier lugar. Pastor, y hoy sigue el Señor insistiendo con, con su iglesia, ¿cierto? Con sus ministros, con sus obreros, llevando el mensaje. Busquen a Dios para que vivan. Busquen a Dios para que tengan vida eterna. Búsquenlo, búsquenlo. Y nosotros como obreros, el obedecer, pastor. Aunque la Amén. escritura, el Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Roguemos porque el Señor de la mies envíe obreros, pastor. Y Y usted allá en Misiones sí que lo ve. por eso el texto que usted cita, y me parece muy bonito para la introducción del tema, es muy bonito, ¿no? Porque ¿de qué se trata el buscar, no? El buscar no es simplemente vaya que en tal lado tengo algo, coja lo que está encima de la mesa, ¿ya? Tráigame, haga el favor y me trae tal cosa que está en la cocina, ahí está en la cocina. Bueno, me es fácil ir a buscar dentro de la cocina, pero el texto bíblico, buscarme y viviréis, encierra muchas otras cosas, encierra una cantidad de historia bíblica que es la que me va a llevar verdaderamente a estar parado dentro de lo que es la salvación, dentro de lo que yo creo que Dios está haciendo en mi vida. Amén, amén, amén. Así es, pastor. Y entonces, con base en eso y esa plataforma que Dios nos concede en esta introducción, pastor, ¿cómo debe ser entonces nuestra búsqueda a Dios? Bueno, mi pastor, algo que he podido, pues bueno, entender dentro de muchas cosas como las que usted acaba de afirmar ahora, es encontrarme con este pasaje de San Juan capítulo 20 es algo interesante, me llamó mucho la atención porque es ver cómo debo de buscar yo a Dios, a pesar de que lo he tenido, a pesar de que he convivido con Él, a pesar de que he estado ahí con Él, ¿no? Y quiero leerles esta partecita de San Juan capítulo 20 en el versículo 11. Voy a leerlo todo, no es tan largo. Voy a tratar de no demorarlo para que entremos a eso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, mujer, ¿por qué lloras? Eh, les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el que cuidaba ese lugar, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo con una grande admiración, Maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar las
a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho esas cosas. Me parece muy interesante ver a una mujer que caminó con Jesús, ver a una mujer que estuvo con Jesús durante mucho tiempo, que esta María Magdalena es muy posiblemente aquella mujer que fue liberada de muchos demonios que tenía encima, ¿sí? Pero aparte de eso, el estudiar la vida de María nos muestra que era una mujer adinerada, ¿sí? Según los registros, las historias de María, nos muestra que era una mujer adinerada, una mujer que estaba ahí, pero que siguió a Jesús con todo lo que tenía, con su corazón y con todo. Y es interesante. Veo aquí para iniciar ya en este primer tema, veo cómo María es intencional, pastor. Es intencional. O sea, hay una intención de buscar al Señor. Hay una intención muy, muy grande. Y es algo en lo cual tiene que estar sembrado en nosotros, tiene que estar sembrado aquí en nuestro corazón, ¿sí? Porque es la esencia. ¿Cómo debo de buscar yo a Dios? ¿Por qué lo voy a buscar? ¿Sí? Si no hay una intención, simplemente no, yo voy a ir a la iglesia porque quiero ir. Es que yo voy a hacer esto porque no sé, es que no, tiene que haber una intención de el por qué y el cómo yo voy a buscar a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, así como María, que tal vez había sido libre de tantos demonios, ella no quería volver otra vez a tener esa misma historia que tenía, esos mismos problemas que traía, y su intención era buscar del Señor porque sabía que Dios le había dado a ella una vida muy bendecida, una vida en paz, una vida tranquila, y estaba allí. Pero entra de una vez el pensamiento, ¿no? Bueno, si María había estado con el Señor, porque estuvo, digamos, aproximadamente tal vez año y medio o un año completo, digámoslo así, o que haya estado 2 años con el Señor. En 2 años escuchó mucho del Señor. Escuchó cuando Él dijo que Él iba a resucitar, que Él iba a estar ahí, que Él iba a hacer de todo, ¿cierto? Escuchó de todo esto porque ella estaba con los discípulos, estaba donde estaba Jesús. Yo me imagino que era la que ayudaba a hacer el almuerzo, la que estaba acá, la que iba de un lado a otro. Bueno, era una mujer que se involucró mucho en el ministerio de Jesús. Pero llega el momento de donde ella tiene que desafiarse, ¿no? Y se murió el Señor, se murió, ¿sí? Y para muchos de ellos, para muchos de los discípulos fue una lástima que se murió el que creíamos que iba a ser rey, lástima que se murió, ¿sí? Pero su intención no era esa simplemente, de quedarse escuchando a los demás, tal vez su lloriquío, sus cosas, sus tristezas, no. Su intención era buscarlo, tratar de encontrar una respuesta mucho más allá de lo que tal vez los comentarios le hacían. Entonces, esa búsqueda de Dios, mi pastor, debe de ser intencional, debe de haber una intención. En estos días atrás en un café hablamos sobre hábitos, ¿sí? Y Ajá. nosotros tenemos que sacudirnos de un hábito que no es tan sano en el creyente, porque se vuelve un hábito del cada 8 días ir a la congregación, ¿cierto? O sea, se vuelven hábitos los actos eclesiásticos, cuando cada 8 días debe haber una intencionalidad de como cuerpo buscar al Señor y decir, ¿qué tiene Dios para mí hoy? ¿Sí? Esa Uh-huh. intencionalidad de saber, hay una palabra para mí, hay un refrigerio para mí esta mañana, esta tarde, esta noche, a la hora que se reúnan. Es la intención de ir a adorar al Señor con el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y yo pienso que esa intencionalidad, pastor, en esa búsqueda, debe estar referenciado el corazón. El corazón debe estar involucrado en la intencionalidad, porque el Señor dice ya en Jeremías capítulo 29, oye, si me buscan de todo su corazón, entonces me van a hallar, que es lo que pasa con María, pastor. María va con la intención y va con un corazón de buscarlo, ¿cierto? Y tremenda sorpresa que se encuentra María, pastor. Sí, pastor, vea, en el versículo 1 dice que María Magdalena fue de mañana, ¿no? Fue muy de mañana al sepulcro. O sea,
esa intención de ella poder encontrar una respuesta. Yo me imagino que ella en su corazón, al no entender muchas cosas, tenía esa intención de a ver qué puede pasar, qué es lo que está pasando aquí. Este no es un muerto cualquiera, este no es, yo tengo que buscar esa respuesta a mirar a ver qué fue lo que pasó. Y era eso que ella tenía dentro de su corazón, no fue simplemente el quedarse allí, no fue simplemente el quedarse en su casa llorando, esperando, mirando a ver qué iba a pasar, no, había una intención de buscar a Dios. Y aquí en esta intención, pastor, yo puedo entender que uno muchas veces eh, le falla a Dios, ¿cierto? El líder, el esposo, la esposa, cualquiera, no está excepto de caer en algo y fallarle a Dios. Y muchas veces cuando esas personas fallan, caen y entonces dicen, ¿y ahora qué? Ya pequé, ya aquí ya no tengo otra solución, ya aquí ya, o sea, me tiro la condenación. No. Debe de haber esa forma de cómo poder encontrarlo. Para mí, el dudar, en este caso de ellos, de los discípulos, el dudar, en el caso de María, sabiendo que había escuchado tanto del Señor, el dudar acerca de la resurrección, pues ya era un pecado, porque era una duda, ¿sí? Sí, Ya era falta de fe, ya era falta de algo. Entonces, ya eso como que se sentía ya por ese lado, pero en el caso de María es una intención la búsqueda a Dios y es algo muy en la segunda partecita ya de esta enseñanza, es constante, ¿sí? Debe de ser nuestra búsqueda, no solamente intencional, sino debe haber una constancia en la búsqueda a Dios, porque descansamos, cuando descansamos, no, yo hoy no quiero hacerlo, porque es que cuando descansamos, pastor, en la vida espiritual, le estamos dando paso a muchos pensamientos, a muchas cosas que se mm, presentan a diario, y entonces eso nos hace alejarnos un poco. Voy a contarle un pequeñito testimonio aquí. Cuando yo tranquilo, pastor. recién inicié en la vida cristiana, yo estaba en la iglesia y me enamoré de una joven de la iglesia, muy bonita la niña, y me enamoré y me gustó mucho, porque su mamá buscaba mucho de Dios. Fue algo que me impactó mucho. Ella era líder de una iglesia, de un grupo familiar en la casa de ella, y no, era tremenda. La niña venía todos los días a las 5 de la mañana a orar a la iglesia, con su uniforme puesto, y de ahí salía para el colegio. No, o sea, a mí me encantó eso, porque pues yo estaba buscando a Dios con todo mi corazón, y al verla a ella así, llevamos tal vez unos 8 o 9 meses de novios, tal vez, o un año, llevamos de novios, cuando ella me dice, Freddy, lo que pasa es que yo le he orado al Señor porque yo quiero salirme del Evangelio por un año. Yo quiero salirme del Evangelio por un año, yo quiero conocer qué es el mundo, qué es esto. Y yo le dije, ella se llamaba Sonia, se llama, y yo le dije, Sonia, no, ¿cómo vas a hacer eso? Yo vengo del mundo, yo vengo de allá, y eso no es bueno, eso no es nada bueno, para nada es bueno. Yo quisiera nunca haber pasado por ese proceso, pero no, le oraba al Señor y le decía a ella que no, pero ella decidió, dijo, no, yo voy a estar por un año, ya le oré al Señor y siento paz en mi corazón, y por un año voy a estar por fuera de la iglesia. Pastor, yo llevo 22 años, más o menos, 24 años de ser cristiano, y yo llevaría tal vez, no alcanzar, sí, por ahí un año llevaría yo de estar en la iglesia, y eso lleva a ella apartada del Señor, ¿sí? O sea, eh, darle ese espacio al enemigo para que el enemigo entre a nuestra cabeza, entre a nuestro corazón, es algo tenaz. O sea, ella se convirtió en una mujer tremendamente, o sea, la mujer que yo conocí, la niña que yo conocí cristiana, de oración, de todo esto, no, se desapareció por completo. Pero ¿qué hubo? ¿Cierto? Ya se cansó de venir las mañanas, ya se cansó de leer la Biblia, ya se cansó de esto, ya le pareció aburrido esto, ya le pareció aburrido ir al culto el domingo, le pareció aburrido los programas de la iglesia, no, le parece aburrido. Entonces, cuando no hay una constancia dentro de lo que es la vida con el Señor, mi búsqueda a Dios, entonces viene o le abro espacios al enemigo para que el enemigo entre a mi corazón. Ella, María, estaba sencillamente en su búsqueda a Dios. Iba por las mañanas, estaba todos los días,
con el Señor caminaba, con los discípulos caminaba, pero muere el Señor y ella sigue en esa constancia de querer mirar cómo es su búsqueda a Dios. Pastor, la escritura dice en la segunda carta a los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mm. Que le dan espacios, 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 y cada espacio que se le da termina alejándose más, y entonces ya se le hace común el no congregar, ya se le hace común el no orar, y cuando menos piensa, sus sentidos se extraviaron de la verdadera fidelidad para con el Señor. Por eso la importancia de este punto que su merced trae en la búsqueda, en cómo se debe buscar a Dios, que no solamente es siendo intencional, sino de una manera constante. Pero esa constancia, pastor, tiene que tener esta plataforma también de determinación. Así yo no vea nada, tengo que ser determinante, pastor. ¿Sí? A mí me encanta en el Salmo 27 cuando David dice, y uno ve un David determinante, ¿sí? Una sola cosa he demandado al Señor, estar en su casa todos los días de mi vida. Una sola cosa. Él no dice dos cosas, tres cosas o un listado. Así Una es. sola cosa, pastor, el ser determinantes, saber que la tormenta no es para siempre, saber que hay un otro lado que nos espera, pero lo importante es ser constantes, perseverantes, pastor, porque ahí viene la generación. Yo me imagino que Sonia tendrá generaciones ya. ¿Y cómo vienen esas generaciones, pastor? Tremendo, pastor. Tremendo, tremendo. O sea, bueno, Dios permita, ¿no? La Biblia tiene una promesa para, para, para uno cuando cree en el Señor, ¿no? Y es que va a encontrar el camino de Dios nuevamente. Y bueno, yo oro al Señor todavía, yo oro al Señor todavía. Nosotros con ella pues tuvimos una amistad muy bonita al principio, pero ya después nos apartamos. Yo tuve que tomar mi decisión de no volver otra vez a contactarla, porque sabía de que en mi corazón había algo que de pronto me podía llamar a lo mismo, porque estaba enamorado, porque estaba en esto, pero yo tenía que tomar decisiones y decir no. Si tomó su decisión, fue ella. Pero se convirtió tremendo, pastor, tremendo. Es Me algo, es imagino. un testimonio bastante, bastante difícil. Y nuevamente, María entra al sepulcro, ¿no? Llorando, llorando. Es esa constancia de buscar al Señor con esa intencionalidad, ¿no? De entra al sepulcro llorando, está allí afuera esperando a ver qué puede ver, qué puede sentir nuevamente, cómo puede encontrar a su Señor, cómo puede encontrar a su Dios, a esa persona que le llenó de esperanzas esa vida, pero que al parecer ahora ya no está, que al parecer ahora. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando fallamos, cuando tal vez hemos fallado y creemos que ya no hay otra esperanza más y entonces ya no vuelvo, no, yo ya no vuelvo porque ya fallé. No, aquí lo que nos muestra María es algo muy contrario, es yo debo de seguirlo buscando, así yo no lo vea, así yo no lo tenga, aunque ya el pecado de ella ya no era un pecado como tal, no, habían dudado, sí, pero al igual estaba en esa esperanza de querer mirar el cuerpo, de querer estar ahí y esperar a ver qué era lo que iba a pasar. Entonces, tiene que haber algo muy, muy bonito. Y en medio de esto es no rendirse, pastor, la otra parte. No rendirse. ¿Cómo debe de ser mi búsqueda a Dios? Intencional, constante, pero no rendirme en esa búsqueda a Dios, no rendirme en querer buscar de Dios cada día, en querer estar con el Señor cada día, es no rendirme, es sencillamente seguir ese proceso e insistirle a este cuerpo, ¿sí? E insistirle a este cuerpo debes de buscar al Señor, cuerpo Yes. debes de amar al Señor, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, pastor, hay que ordenarle a nuestra carne, ¿no? Y es bíblico, hay que ordenarle a nuestra carne a que tiene que sujetarse a la palabra. Entonces ese no rendirse trae muchas cosas, ¿sí? Trae muchas cosas para nuestra vida. Ese no rendirnos trae lágrimas, ese no rendirnos trae sacrificios, ese no rendirnos viene acompañado de muchas otras cosas en las cuales debo de estar presente, mi mente y mi corazón deben de estar presentes
para no rendirme ante la presencia del Señor. Y pastor, me llamó mucho la atención el ver estos puntos sobre este pasaje bíblico e encontrarlo en mi vida, porque primero sé que Dios habla a cada vida cuando Así podemos es. leer y estudiar. Dios habla primero a nosotros y es eso, ¿sí? Dios mostrándonos cómo, a pesar de tener un liderazgo, a pesar de tener un camino en el Señor, de tener tantos años en la vida del Señor, cómo puede el enemigo ponernos en nuestro corazón Mm, motivos para uno rendirse, ¿sí? así es, pastor. Y ahí podían estar los discípulos podían estar ahí, ya se acabó. Pastor, y es que pensaba, usted recuerde que la mujer en su tiempo tenía una condición de, estaba relegada, sin embargo, Jesús vino a restituir a la mujer, Ajá. pero seguramente ahí todavía había un rezago de eso, ¿no? Inclusive en medio de los apóstoles. Pero esta mujer, pastor, el estar oyendo, y no solamente el estar oyendo de que ya murió, lo que su merced decía ahorita, sino también ver las acciones de algunos de ellos, como Cleofas, que cogió y se fue, ¿cierto? O sea, yo me imagino esa deserción y ella viendo los varones que se suponen que tenían que estar firmes, ¿cierto? Ajá. Desertando y nosotros hablando y Tomás no creyendo. Tomás ayudaba mucho, pastor, yo creo. Sí, pastor, el que lo vea en la intención, el que lo vea en esa intención, créame que va a comprender que Tomás sí ayudó, ayudó bastante, porque eso es otro testimonio. Cuando yo estaba estudiando misiones transculturales, les he contado mis testimonios de cómo ha sido mi vida y yo no sabía leer, yo no sabía escribir, pero estaba haciendo una carrera técnica, pastor, no sé cómo, ¿sí? Estaba haciendo una carrera técnica sin haber terminado una primaria, sin haber terminado un bachillerato, apenas medio sabía leer, medio sabía escribir, pero estaba ahí. Y había una joven que ella era pastora de la Alianza en ese tiempo, ya estaba por terminar, le hacía falta un semestre para terminar medicina y ella me ayudaba mucho, mucho, mucho. Ella me decía, Freddy, usted no sabe leer, usted no sabe escribir, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Cierto? Y ella era la coordinadora estudiantil de la escuela de misiones, porque éramos internos y ella es la coordinadora estudiantil. Y yo, o sea, cualquiera de esto lo hubiera podido bajar, lo hubiera podido desanimar, hubiera podido llevar a críticas a esta joven. Y yo simplemente le decía al Señor, Señor, ella tiene la razón. Ella tiene la razón. A mí me ayudó mucho. Y cuando yo le digo a la gente y cuento este testimonio y digo, no, ella me ayudó porque ella me decía la verdad. ¿Sí? Ella me decía la verdad. Ella me decía, Fred, usted no sabe leer, usted no sabe escribir. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Usted qué hace aquí? Como quien dice, váyase, yo tengo todo este estudio, yo he estudiado esto porque ella en cierta manera se mofaba a veces de lo que ella había estudiado, de lo que ella era. Y ella me decía, pero ¿usted qué hace aquí? Mire, yo soy la coordinadora de acá del salón y usted no sabe leer, no sabe escribir. Y yo me iba a llorar a un lugar y a decirle, Señor, Wow. ella tiene la razón, Señor. ¿Yo qué hago aquí, Señor? Pero yo no me voy hasta que usted no me diga. ¿Sí? Entonces, eso me ayudó a buscar más de Dios y yo creo que en el sentido de Tomás también. ¿Sí? Tomás tuvo que haber motivado a esta mujer, ¿sí? Hasta que yo no vea sus llagas. Y yo creo que esta mujer dijo, no, yo voy a mirar a ver qué pasa. Entonces, Así es. Pastor, y en esto de no rendirse, uno tiene que operar en una diligencia, como su merced decía ahorita, hablarle al cuerpo, pero también como David decía, alma mía, bendice a Dios y no olvide ninguno de sus beneficios. Pienso que traer esta verdad al alma y hablarle al cuerpo, ¿sí? Nos insta a no rendirnos, oír como esta persona que no ayudaba mucho, le llevaba a su merced a estar más aferrado al Señor y no rendirse para ver su gloria, pero eso le demandaba a su merced diligencia.
El Claro. no rendirnos demanda de nosotros diligencia. El buscar de Dios en medio de una situación difícil, en medio de la tristeza, en medio del desánimo, demanda de nosotros diligencia. Es cuando más tenemos que buscarlo. Por eso, por allá el profeta Isaías en el capítulo 26, él habla de, oye, de madrugada te buscaré. Ajá. Pastor, es que solamente podemos buscar a Dios de madrugada. Es que a mí me gusta dormir hasta las 6, hasta las 7. No, no, no. Nosotros estamos llamados a orar sin cesar. Pero el de madrugada te buscaré, que demanda diligencia, el no rendirnos, ese es en ese silencio apacible, el evitar tanta distracción para que mi espíritu escuche la voz del espíritu. Ah, pastor. Así es, pastor, así es. Mire, María, en el primer versículo dice que ella fue al sepulcro, ¿cierto? En el capítulo 1, en el versículo 1. Dice que ella fue al sepulcro. Vio que ya no estaba el Señor ahí, que se lo habían llevado. Corrió y fue y le dijo a Pedro y le dijo a Juan, muy posiblemente, mire, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, ¿sí? Pero eso no hizo que ella terminara su búsqueda, eso no hizo que ella ya descansara, no, ya lo sacaron o ya se lo llevaron o ya quién sabe qué puede haber pasado, no, yo aquí ya no vuelvo, ya, no, al contrario, vuelve otra vez, ¿sí? O sea, ese no rendirse es esa insistencia de volver otra vez a buscar al Señor, a encontrar esa respuesta de vida para mi vida, a encontrar esa respuesta que me ayuda a crecer espiritualmente, y ella vuelve al sepulcro otra vez vuelve allá. Entonces no tenemos que rendirnos porque ahí Amén. donde insistimos vamos a encontrar la respuesta de Dios verdaderamente a nuestras necesidades, a nuestros problemas, ¿cierto? ¿Cuántos porque se les partió una uña, porque les dolió una oreja, porque les arrancaron un pedacito de cabello? No, ya no, ya no vuelvo, ya hasta aquí me quedo, yo ya no tengo más. No es que se me regó el café, no, yo ya no vuelvo. Pastor, a veces encontramos unas excusas Sí, sí, tan sí, 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 chiquiticas, para pastor. Sí, buscar a un sí, Dios tan grande y tan maravilloso como lo sí, es sí. nuestro Salvador. Sí, sí, es cierto. Eso es cierto, pastor, pero mire que todo nace de esa intencionalidad, de esa Sí, intencionalidad. Si usted parte de esa intencionalidad de buscar al Señor, eso le va a llevar a ser constante y a no rendirse, pastor. claro, Pastor. Y la otra partecita bien interesante es sacrificio. Sacrificio, Pastor. ¿Cómo debe ser mi búsqueda de Dios? Sacrificial. Yo debo de sacrificar. ¿Qué debo de sacrificar? Como usted lo decía ahora, mis mañanas, ¿sí? Mis mañanas. ¿Qué debo de sacrificar? Mi tiempo. ¿Qué debo de Mm, sacrificar? Lo que tengo. Como le decía, según la historia de María, fue una mujer que aportó dineros para la evangelización con Jesús y sus discípulos. Fue una mujer que estuvo ahí pendiente, fue una mujer que no se quería cansar, que quería estar siempre ahí. Aparte de eso, va en la mañana, creo que es Lucas el que lo dice, o es Marcos el que dice que ella iba a llevar flores, sí, especies aromáticas, iba a llevarlas al sepulcro. Entonces, ¿qué invierto yo? ¿Sí? ¿Qué invierto yo que me sea un sacrificio dar, que me sea un sacrificio? A veces vemos, pastor, que cuando yo voy a ofrendar, que cuando yo voy a diezmar, que cuando yo lo veo como un sacrificio. Ya, ay, no, esto lo necesito para tal cosa. Y lo veo como un sacrificio. Y qué bonito en este aspecto, qué bonito que uno no pudiera ver esa ofrenda, no pudiera ver ese diezmo como un sacrificio, sino como algo, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? El que lo délo con alegría, délo con gozo, eso no tiene que ser sacrificio. Pero mi tiempo, que a veces el levantarme de la mañana, el hacer una cosa, el hacer la otra, no, pero es que yo que voy a ir, yo que me voy a montar en ese bus por allá a predicar, yo que voy a ir a ese barrio, no, yo que voy a hacer esto, no, ese sacrificio va a ser valorado porque va a mm, encontrar esa respuesta de Dios a su vida, a su ministerio. No, no volvemos a saber más de María en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, no volvemos a saber más de María, pero se cuenta en la historia hasta el día de hoy, se encuentra en la Biblia hasta el día de hoy para motivarnos y para decir, verdaderamente cuando sacrifico mi vida, cuando sacrifico mis recursos, cuando sacrifico lo que tengo, Dios va a estar ahí al pendiente. Creo que lo voy a encontrar y voy a hacer eso. No, no importa lo que haya pasado, pero eso tiene que ser así. Tiene que haber un sacrificio, pastor. Y ese sacrificio, que prácticamente lo dice el versículo 14, ¿no? Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí
mas no sabía que era Jesús. Mire lo hermoso, ¿no? O sea, pudo encontrar algo ya, pudo encontrar algo en medio de esa necesidad, en medio de todo, pudo encontrar algo. Ese sacrificio, pastor, nos lleva a tener una respuesta, nos lleva a encontrar lo que verdaderamente estamos buscando, ¿sí? Por eso no debemos de cansarnos en el primer momento que nos sintamos, no, es que yo ya no quiero, yo esto no, yo me voy a dar un tiempito para estar por fuera de los caminos de Dios. No, 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 eso no debe de ser. Tiene que, esa búsqueda de Dios tiene que ser sacrificial, tiene que haber algo que nos mueva, que nos haga sentir nuevamente esa búsqueda a Dios, ver el sepulcro vacío, está vacío, ya aquí no hay nada, ya que más agua aquí, ¿sí? Ya aquí no hay nada, yo voy a la iglesia y como que ya no siento nada, no, escucho cantar, escucho predicar y no, como que ya no hay no, no, el enemigo está queriendo mostrarnos un panorama que no es la esencia de Dios, pero el enemigo lo va a hacer y Dios tal vez lo va a permitir porque Dios quiere pasarnos por ese fuego, pasarnos por ese momento para que nosotros podamos decidir hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Si en realidad yo voy a sacrificarme para encontrarlo, ¿sí? Voy a volver otra vez, voy a estar allí, mi constancia tiene que ser ahí, mi pensamiento tiene que ser ese, yo voy a seguir buscando al Señor, aunque no lo vea, pero yo lo voy a seguir buscando. Pastor, ese sacrificio, pienso, nos permite hallarnos con una realidad. El sacrificio de esta mujer se encontró con una realidad, con una aleteia, con una verdad presente, y es que Cristo resucitó. Cuando nosotros hay un sacrificio, hallamos una realidad de nuestra naturaleza, ¿sí? Hallamos una realidad de estar en esa, de ser parte del cuerpo de Cristo. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en las calles, un grupo de empresarios, casi todos los que estaban ahí eran empresarios, y, y entre varones, y había una mujer con nosotros también ayer allí, eh, pero salir de su empresa, pastor, de toda una jornada, y luego ir a entregar tratados, y tuve la oportunidad de predicar en las calles, otro compañero también, otro hermano en la fe, predicar, pero ese sacrificio nos permite hallar una realidad, y es la necesidad de la gente de Cristo. Amén. Hay una realidad, porque a veces uno está como fuera del escenario, pero cuando decimos, oiga, voy a dar una milla más, yo estoy cansado, pero voy a dar una milla más, ¿sí? Estoy desde la madrugada, pero voy a dar una milla más. Nos permite que en última dice, wow, No, valió la pena, y, pastor. y póngale cuidado, pastor, que cuando nosotros sacrificamos esa parte de nuestra vida en la búsqueda o en la intención de predicar, de ir y hacer, vamos a motivar a otros, ¿sí? Vamos a motivar a otros, otros se van a motivar. Si ella no hubiese estado en el sepulcro, Pedro y Juan no se motivan, ¿sí? Pedro y Wow. Juan no salen corriendo al sepulcro, no. Ella sencillamente estaba allí, pero ver que ese sacrificio que yo hago, ¿sí? Ahora, cuando vemos ahí en el capítulo 19, en el versículo 25, donde ella está frente a la cruz, está frente a Jesús crucificado allí, ¿cierto? Sacrificando su vida allí, no, oiga, no importa una pedrada que le tiren, no importa que de pronto le den también con una lanza, no, no, ella está ahí porque ahí tiene que haber una intención del cristiano. Si el cristiano no busca a Dios con una intención, con un sacrificio, si el cristiano no busca a Dios eh, de una manera que le sacrifique su vida, hombre, ¿cómo vamos a motivar nuestra familia, pastor? ¿Cómo vamos a motivar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a motivar a alguien que está desanimado, ¿cierto? Tiene que haber ese sacrificio y ese sacrificio lleva a eso, porque es la respuesta de Dios en nuestras vidas para suplir necesidades en otros también. Así es. Pastor, déjeme saludar a las personas que están conectadas, siendo las 7:10 de la mañana. Ya estamos aterrizando nuestro café de reino. El Señor les bendiga grandemente. No deje de darle compartir, porque de esta manera también provocamos que el evangelio se extienda y esta edificación llegue hasta donde solo el Señor sabe de dónde debe llegar. Nosotros no nos imaginamos hasta dónde llegamos, pero el Señor sí.
Pastor, avancemos con nuestro tema de hoy, cómo debe ser mi Listo. búsqueda a Dios. Otra forma como debe ser mi búsqueda de Dios, pastor, tiene que ser argumentativa, ¿sí? Tiene que haber un argumento en mi búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchos detractores, vamos a encontrar muchas personas que van a estar allí tratando de desanimarnos, tratando de decir no lo hagas, ya esto se acabó, ya aquí ya no hay nada, ¿cierto? Pero mi búsqueda de Dios tiene que ser argumentativa y ella sencillamente muestra ese panorama interesante ahí en el versículo 13, muestra ese panorama interesante y es esa respuesta amorosa, ¿no? De yo soy cristiano y tengo que buscar a Dios, pero tengo que decirle a la gente, ella le dijeron, mujer, ¿qué busca? Y ella le dice, se han llevado a mi Señor, ¿Mm? se han llevado a mi Señor, ¿sí? Es decir, El argumento más válido para mi Señor. Mi Señor, sí, o sea, tiene que haber un argumento en la búsqueda de Dios. ¿Cuántas personas no se acercan como para tentarnos, como para decirnos cosas? Usted es evangélico, ¿no? Ah, usted es evangélico. ¿Sí? Y uno muchas veces, o sea, o la persona muchas veces tiembla, ¿no? A dar una respuesta. A mí me gusta cuando voy en un taxi y veo que alguien tiene una Biblia o que alguien va escuchando una canción cristiana, sobre todo el taxista, cuando va escuchando esa canción o cuando tiene una Biblia dentro del carro, un Nuevo Testamento, mi pregunta es certera. Yo le digo, ¿usted es evangélico? Pero así, tratando, pues, saber qué me va a decir. Usted es evangélico, ¿cierto? Porque hay personas que se asustan con esa palabra y hay algunos que dicen, no, me gusta tener la Biblia ahí porque es que, y empiezan como a temblar y entonces ya empiezo a hablarles porque busco esa oportunidad de poderles hablar y de compartir con ellos. Entonces les digo, mire, quien niega al Señor, el Señor también le va a negar. Sí, el Señor también. Entonces, claro, eso abre, pero entonces muchas veces nosotros como que no tenemos un argumento sincero, ¿cierto? Nuestros padres, el esposo, la esposa, o en la misma universidad, o en el trabajo, te van a preguntar por qué eres cristiano, pero no hay un argumento, no hay nada. No estoy buscando a mis señores que se lo llevaron, no sabemos dónde le han puesto, no sabemos dónde está, usted no sabe. Es decir, sí, tiene que haber ese argumento que verdaderamente nos lleve a tener una respuesta frente a aquella persona que me está haciendo la pregunta, ¿sí? Que, Sin ofenderlo. claro, qué importante, pastor, es tener la claridad, porque ese es el combustible que nos ayuda a buscar a Dios. Este argumento de saber, oye, es que antes yo estaba muerto en mis pecados y hoy tengo vida. Efesios 5:8 dice, es que eran tinieblas. Yo ni siquiera estaba en las tinieblas. Yo era tinieblas. Hoy soy luz. ¿Sí? O sea, tener los argumentos para buscar la vida, para buscarle al Señor y permanecer en esa vida. ¿Qué tal el argumento de que si yo creo mi casa será salva? Oh, Voy a claro. buscarlo. O sea, qué importante y en este caso de María, su argumento es que es mi Señor. Mi Señor. Ah, pastor. Y en esa intención, pastor, en esa intención que cuando yo busco al Señor o sea, doy una respuesta argumentativa, voy a generar una pregunta en otros, ¿sí? Voy a generar una pregunta en otros, un diálogo, ¿cierto? Un diálogo, porque voy a decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo tengo? Y eso es verdad, y eso qué hace, y eso es aquello. Entonces, eso me va a llevar a compartir, a ser de bendición para otras personas. Mi búsqueda de Dios no siempre está enfocada en solamente satisfacer mi deseo espiritual, sino también en que otros puedan también recibir esa bendición que se necesita. Entonces, parte de eso. Y la última, pastor, aquí ya entrando en esta Déjame, parte. Ajá. déjame, antes de la última, pastor, quisiera, porque viene a mi mente un tremendo argumento aunado al que acabamos de mencionar y el que están registrados. Cantares capítulo 3 dice, buscaré al que ama mi alma. Wow. Al que ama mi alma. ¿Qué tal ese amor de aquel que ama mi alma que se hizo carne? Que siendo la palabra, el verbo se hizo carne, que murió por mí. Qué tremendo argumento, pastor. Buscaré al que ama mi alma. Oh. No,
es algo espectacular, es como Tremendo, ese, pastor. es como ese texto, pastor, que usted hablaba ahorita al principio, ¿no? De buscar al Señor, de buscar, De Amós capítulo sí, 5. ajá, de Buscaréis, Amós, buscadme y viviréis. buscadme y viviréis, y el de Colosenses, Ah, de ¿sí? Colosenses capítulo 3 que también dice que si yo Ajá. que si yo he muerto, entonces mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, mire lo bonito, ¿no? ¿Cómo voy a tener un argumento para decirle a la gente que yo creo en un Dios tan poderoso y tan maravilloso? O sea, argumentos que verdaderamente no solamente me siguen fortaleciendo mi vida, sino que van a generar una pregunta porque hay otro que está vacío, hay otro que no sabe, hay otro que cree que se va a perder, hay otro que le tiene miedo a la muerte, hay otro que le tiene miedo a las enfermedades, hay otro que está allá detrás que sencillamente no ha tenido esa experiencia. Entonces, va a ser muy emocionante cuando podamos dar un argumento válido para mi vida. Pero para dar ese argumento, María tuvo que andar con el Señor, ¿cierto? Estuvo con el Señor constante, lo buscó, fue intencional, no se rindió buscando al Señor, ¿sí? Sacrificó lo que tenía, ¿cierto? Para tener ese argumento necesitamos conocer las escrituras, conocer al Señor. Y ahí tiene que meterse dentro de nuestra cabeza esa lectura de la Biblia, ese devocional diario, esas cosas que yo necesito, ¿sí? Cantar, así no sepamos cantar, pastor. Cantar, así no sepamos cantar. Es de los míos, Cuando, pastor, es de los míos. cuando yo iba a la iglesia, pastor, cuando yo iba a la iglesia y estaba allí y en algún momento me paré al frente en un ayuno a cantar y el pastor me dice de allá atrás, me dice, cállese, usted no sabe cantar, usted no tiene entonación, me dice el pastor. Y era cierto, yo no sabía cantar, yo no sabía nada, pero era algo que Conmigo, me motivó. pastor, ¿Cómo? conmigo fueron más prudentes y un día en un ayuno con la guitarra me dijeron, tiene buenas intenciones. No, a mí el pastor sí me dijo de una vez, no, usted no sabe cantar, cállese, hermano, porque usted va a hacer que la gente como que se vaya. Ay, tremendo. Pero tiene que haber eso, pastor, sí, tiene que haber eso, tiene que haber ese argumento especial de donde podamos mostrar, de donde podamos hacer sentir que Dios está conmigo, que Dios está ahí. Así no sepamos las cosas, pero si sabemos la palabra de Dios, si la entendemos, vamos a edificar a otros. Y ya en esta última parte, pastor, ser respetuosos en mi búsqueda a Dios, ¿sí? No tratando de pasar por encima de la gente porque soy cristiano, ¿ya? Porque tengo principios y porque tengo valores, entonces voy a respetar a aquel que no los tiene, ¿no? O sea, y eso es algo que tiene que saberse manejar dentro de la vida cristiana. El ser respetuoso es parte de mi búsqueda a Dios. El ser respetuoso es parte de lo que yo creo, de lo que yo creo que estoy haciendo bien. Entonces, saber responder con determinación a esas preguntas que me hacen, ¿sí? Como tratando de que verdaderamente la gente encaje dentro de lo que es. Ella vio en dos ocasiones, vio a los ángeles y vio a Jesús, ¿cierto? Y la respuesta de ellos fue esa. Mire, si ustedes saben dónde se lo han llevado, dígame dónde está y yo hoy lo busco, ¿sí? Yo hoy lo busco. No fue una respuesta grosera, no, hubiese sido otra, pero pienso yo que por eso Pedro no fue. Por eso Pedro no fue al sepulcro, porque me imagino que era ido con el machete en la mano. Bueno, ¿quién se lo llevó pues para que me lo traiga? ¿No? Misericordia, Señor. Pero fue una mujer que nos enseña, es una mujer que nos enseña, es una mujer que muestra la realidad de lo que tenemos que ser como cristianos, saber responder con amabilidad, con amor. Mire, si ustedes saben dónde está, muéstreme dónde está, ¿sí? Muéstreme dónde está en el versículo 15, aún no conociendo ella que era el Señor Jesús, le dice, pensando ella que era el hortanero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, ¿sí? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, ¿sí? O sea, mire,
hay una palabra de conciliación, hay una palabra de amor en medio de esa respuesta. Si usted sabe dónde lo puso, Señor, dígame dónde está, que yo voy y lo tomo, ¿no? En la comunidad, cuando recién llegamos, bueno, recién no, ya llevamos tal vez como unos 3 años, logramos levantar a un líder tremendamente difícil. Él se levantaba a las 3 de la mañana a orar, pastor, a las 3 de la mañana. Pero desde su casa, pues todas las casas allá no tienen paredes ni nada en la comunidad. Ahí en Togoromá, cuando usted fue, pues miró parte de lo que era, aunque ya en el tiempo que usted fue, ya la comunidad ha tomado mucho del mundo occidental, entonces ya tenían diferentes cositas. Pero en ese tiempo, pastor, hace 20 años, 18 años atrás, 17 años, las casas no tenían paredes, eran casas abiertas y dormían ahí, colocaban su toldillo y ahí dormían todos y no nada. Y él se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Señor, yo te pido, Señor, que perdones a mi vecino, Señor, porque mi vecino es malo, Señor, pero a todo pulmón, a todo pulmón y gritaba, y Señor, mire que mi vecino, que me hace esto, que mi vecino se me roba las gallinas, o sea, Ay, cosas Señor. como estas, uno las ve y dice, Señor, qué pena, no, este no lo formamos nosotros, Señor, este no viene de nuestra raíz, Señor. Pero el carácter de esta persona era totalmente difícil, totalmente difícil. Y ver que una respuesta como esta, una respuesta altanera, una respuesta grosera frente a lo que es buscar verdaderamente a Dios, hace que otros se aparten también, hace Sí. que otros no quieran buscar. Este vecino iba a la iglesia o a la casa de nosotros y nos decía, no, este señor me tiene aburrido todas las mañanas, que mire, que esto, que aquello, ¿sí? Y nosotros pues tratábamos de hablar con él y le decíamos, no, esa no es la manera de orar, así no se ora, vaya a la iglesia y ora en la iglesia y está en la iglesia, pero ore buscando a Dios, pidiéndole a Dios. Pero entonces, pastor, mire, ser irrespetuoso no nos aumenta, antes al contrario, nos baja, ¿cierto? No nos aumenta, antes nos baja. Entonces es lo que tenemos que pensar en medio de esto, que mi respuesta siempre tiene que ser con amabilidad, mi respuesta siempre tiene que ser con amor, mi respuesta siempre tiene que ser, porque yo voy a encontrar esa respuesta maravillosa en medio de ser respetuoso, en medio de ser respetuoso. Y ahí lo podemos ver a ella en el versículo 15 y ya en el versículo 16, cuando sabemos buscar al Señor de manera intencional, constante, cuando lo hacemos sin rendirnos, cuando lo hacemos sacrificando nuestras vidas de manera respetuosa, vamos a encontrar una respuesta del Señor. Mire lo bonito, ¿ya? Ella está buscando al Señor por todos lados de una manera especial y encuentra una respuesta. María, María, alguien te va a llamar por tu propio nombre. Alguien te Wow. va a decir por tu propio nombre. Alguien que sabe que usted lo está buscando te va a llamar y te va a poner y te va a decir que yo estoy aquí, ¿cierto? Pero ahí es cuando ya hemos conocido del Señor, cuando no nos hemos apartado, cuando hemos luchado por buscarle, vamos a encontrarnos con ese Señor. Señor, dijo ella, Señor, maestro, dijo ella. Lo identificó a través de su voz, porque parece ser que ella está de espaldas hacia el Señor, ¿sí? Ella está de espaldas, el Señor está atrás y ella dice que se da la vuelta y dice, Señor, eres tú, ¿cierto? O sea, ya hay ese gran deseo de irlo a abrazar, de irlo a tener, porque lo reconoce, solo su voz reconoce. Entonces, cuando el Señor nos llama, pastor, cuando el Señor pone su nombre a nuestros oídos, vamos a entender que es Él, pero porque hemos sacrificado nuestra vida, porque no nos hemos rendido, porque lo hemos hecho de la mejor manera, porque ha habido un sacrificio, porque le hemos argumentado a otros quién es el Señor, ¿sí? Ahí va a estar el Señor siempre con nosotros, mostrándose Él y haciéndonos ver que siempre ha estado con nosotros, que no ha sido en vano nuestra búsqueda del Señor, sino que Él va a estar ahí. Qué privilegio para María, pastor, y pensaba yo en esto, qué privilegio para María ser la primera que vio al Señor, ¿sí? Ser la primera que vio al resucitado, ser la primera, cuando pudieron haber sido los otros, yo digo, uy, no, pero es que Pedro murió con la cabeza hacia abajo, el otro murió así, el otro murió allá, el otro murió, todos murieron de una manera terrible,
pero ver que fue María, María la que identificó, María la que no se rindió, María la que supo Amén. buscar al Señor con su amor, con sus buenas intenciones, ¿sí? María la que fue constante, María la que sacrificó, o sea, ver esa María y verla ahora tan llena de ver la presencia del Señor. Pastor, eso es algo interesante y emocionante. Este pasaje me ayudó mucho, este capítulo me ayudó mucho porque es parte de lo que nosotros necesitamos. Nuestra búsqueda de Dios no tiene que ser solamente, no es que yo ya fui el domingo a la iglesia, yo ya fui el domingo a la iglesia y ya. No, yo fui el domingo a la iglesia, pero cuando me voy a acostar tengo que buscar, cuando me voy a levantar tengo que buscar. En el transcurso de la semana tengo que buscar de Dios, tengo que estar ahí con el Señor. Entonces, algo que yo tengo que hacer es constancia, constancia en el Señor y buscar. Creo que así debe de ser mi búsqueda a Dios, Pastor. Pastor, en este tema de hoy, ¿cómo debe ser mi búsqueda a Dios? Y por la gracia del Señor nos permite tocar este tema hoy, donde nos insta a ser intencionales, a ser constantes, a no rendirnos, a ser sacrificial, a tener los argumentos válidos por un conocimiento de la palabra, a ser respetuoso para provocar que otros también le busquen. Su búsqueda, pastor, en estos breves minutos que nos quedan, su búsqueda como misionero, en su familia, allá en este sector que Dios le ha dado por estos 23 años, con una respuesta maravillosa. ¿Qué nos podría decir su merced en estos breves minutos que nos quedan en su búsqueda como misionero? ¿Qué podemos hoy oír? Mire, esta búsqueda ha provocado esto, pastor. Pastor, eh, hablábamos con mi hija ayer precisamente, ayer el domingo hablábamos con ella y ella me decía, papá, uno muchas veces en la casa no tiene eh, como esa necesidad de buscar de Dios. Uno en la casa no la tiene porque uno ve que el papá ora, la mamá ora, y entonces si ellos oran, entonces Dios nos va a proveer, Dios va a estar ahí, Dios va a hacer siempre eso. ¿Qué ha producido esa búsqueda de Dios en nuestro ministerio como tal? Uno, vernos hijos que quieren servirle a Dios, vernos hijos que están interesados en su búsqueda al Señor y en servirle también. ¿Qué ha producido esa búsqueda? Ha producido ver un ministerio que está creciendo con la voluntad de Dios, con el amor del Señor, ver a unos líderes que se están preparando, indígenas que se están preparando, ver una traducción de la Biblia que se está llevando a cabo, Pastor, que ha sido interesante, ha sido algo maravilloso, ¿sí? O sea, ya van 9 libros de la Biblia ya traducidos al idioma bolmeo. Ha sido algo espectacular, algo maravilloso, que esos libros todavía pues falta hacerle algunas correcciones, pero o sea, ya van 9 libros de la Biblia traducidos, cartillas para niños traducidas, Pastor, ha producido nuestra búsqueda a Dios aquí como misioneros, ¿sí? Tener un buen ejemplo, un buen testimonio dentro de la comunidad, Pastor, ver que la gente le gusta que uno hable con ellos, pasa uno por el frente de ellos, quieren saludarlo, quieren estar ahí. Eso ha producido nuestra búsqueda de Dios. Gracia, la gracia de Dios en La medio de gracia. todo esto. Sí, y ese respaldo, Pastor, el respaldo de Dios. Estamos metidos en un mundo muy difícil, un mundo lleno de brujería, un mundo lleno de demonios. Yo sé que en todas las ciudades y en todos los lugares el diablo siempre está al acecho, pero este es un lugar de donde el diablo está siempre ahí, tratando de llamar la atención y tratando de acabarle a uno esta carrera ministerial. Pero el Señor ha estado ahí porque hemos sido intencionales, porque no nos hemos cansado de buscarle. Hemos tenido luchas, Pastor, nos han demandado las organizaciones indígenas, nos han demandado ante el Ministerio del Interior, hemos tenido persecución por un lado, por el otro lado, pero nuestra búsqueda a Dios ha producido que el Señor esté formando a otros, pastor, que el Señor Amén. esté formando a otros para que el Evangelio se siga extendiendo en medio de este campo maravilloso. Dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y así Amén. como la gracia ha sido respaldando este ministerio, ha sido respaldando su vida, pastor, la vida de la pastora Celia, que por cierto le mandamos un abrazo aquí a la distancia, Amén. a la pastora Celia, a los chicos, a la familia de la fe allá, así con cada uno de nosotros, la gracia de Dios con nosotros, la gracia de Dios.
Pablo dice, mire, yo soy trabajador más que todos, y después el tipo dice, no, 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 yo no, la gracia, Sí, la gracia, así y es, creo que pastor. en esa búsqueda del Señor tendremos respuesta de la gracia, de la gracia. Total. Pastor, oramos, por favor, Amén. oremos cerrando este café que ha sido maravilloso una vez más. Gracias, pastor, gracias por sumarse a esta edificación de la iglesia del Señor, y sé que muchos, muchos, muchos estarán conectados y lo verán más adelante. Amén. Maravilloso Dios y Padre Celestial. Cuán grande y maravilloso eres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que detrás de cada pantalla, Señor, detrás de cada celular, Señor, de donde se pueda escuchar, Señor, tu palabra, Señor, tú estás Sí, ahí, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido, Padre amado, Señor, que si hay alguno de los que están aquí presentes, Señor, detrás de esas pantallas, desanimado, Señor, confundido tal vez, que no haya encontrado respuesta, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú tocándole, Señor, para que seas tú motivándole nuevamente a que tú estás con él, a que tú no le has dejado, Señor, a que nunca le has desamparado. Padre, yo te pido, Señor, que los que estén desanimados se motiven, Señor, y aquellos, Señor, a los cuales también tú los vas a llevar a compartir, Señor, el mensaje, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que esa constancia de ellos hacia su búsqueda, Señor, Padre Celestial, va a motivar a otros, Señor. Padre, hazles ver, Señor, que el Evangelio se necesita predicar, que el Evangelio se necesita llevar, que aunque hayas muchas herramientas, Señor, necesitamos hablar de ti, Señor, necesitamos llevar este mensaje, Señor, a otros, Padre Celestial, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, también te pido que si hay alguien de los que está aquí enfermo, Señor, con alguna necesidad, Señor, Padre Celestial, Señor, toma, Señor, ese dolor, Señor, toma esa angustia, Señor, toma cada una de las preocupaciones que tienen, Señor, Padre amado, Señor, y sé tú sanándole, Señor, sanándole su cuerpo, Señor, sanándole sus emociones, Señor, Padre Celestial, Señor. Si hay alguno preocupado, Señor, por sus recursos, Señor, Padre Celestial, Señor, provéele, Señor, de manera sobrenatural, que se den cuenta cómo eres tú de maravilloso, Señor, de amén, especial. amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma, Señor, nuestras necesidades, Señor, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a buscarte de la mejor manera, Señor, Padre amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén. amén. Un anuncio, un anuncio. Hoy, para los hermanos que están conectados, la Iglesia del Señor, tenemos nuestras casas de vida, grupos familiares, pastor, así le llamamos, Amén. casa de vida de mujeres, donde las mujeres tienen su espacio, se reúnen. Ay, Señor, hablan, te sabe cómo es, pastor, pero hablan para edificar. Casas de paz, dijo el Señor, ¿no? Casas de paz, qué bendición. Exacto. Y tenemos también el espacio de la casa de vida de los varones. Así que Mm. prográmese para que vaya a la dirección que ya están estipuladas en lo interno. Casas de vida, Inviten mujeres. a otro. Eso, pastor. Inviten a una mujer e inviten a un varón para que reciba las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pastor, un abrazo, un abrazo. El Señor le Igualmente, continúe bendiciendo. a ustedes que Dios me les bendiga grande y maravillosamente y gracias por todo lo que hacen en pro de bendecir este ministerio, nosotros como familia. Dios les bendiga 100 veces más de lo que ustedes hacen para bendecirnos. Pastor, muchas gracias y a todos. Dios les bendiga grande y Es una maravillosamente. gran bendición, pastor. Para nosotros es una gran bendición. Un abrazo, pastor. Hasta una próxima, pastor.